Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado /diagonal de estar aquí hoy, porque tenemos un tema que honestamente me tiene en vilo. Y sé que a ustedes también los va a dejar pensando. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas, en concreto, en el melodrama que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Amor Soñador. Y la pregunta que nos trae hoy, la que nos tiene aquí reunidos, es una bomba. Una de esas que te dejan con la boca abierta y la necesidad imperiosa de debatir, ¿es verdad que Can Yaman ama a Sanem? ¡Boom! Ahí la tienen, la pregunta que nos va a guiar por este viaje. Antes de que empecemos a analizar, a diseccionar cada detalle, a sumergirnos en las miradas, en las sonrisas, en los silencios, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque vienen muchas más sorpresas y análisis de series turcas y del mundo del entretenimiento en general. Así que suscríbanse ya. Ok, ahora sí, pongámonos serios. Vamos a hablar de amor, de química, de esas relaciones que nos hacen suspirar y que nos tienen pegados a la pantalla, episodio tras episodio. Erkenci es mucho más que una simple serie. Es una explosión de colores, de emociones, de comedia romántica que nos presenta a Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora que se ve envuelta en el mundo de la publicidad. Y por otro lado, tenemos a Candivit, un fotógrafo aventurero, enigmático y por supuesto, irresistible. Interpretado por el guapísimo Can Yaman. La historia, como ya muchos saben, arranca con Sanem trabajando en la empresa publicitaria de sus padres. Allí conoce a Can, quien llega para cambiar el rumbo de su vida. La chispa entre ellos es inmediata, palpable, innegable. Pero, ¿es amor real? ¿O es solo una atracción basada en la pasión y en las circunstancias? Esta es la pregunta del millón, la que nos tiene aquí. Para responderla, vamos a analizar diferentes aspectos de la serie y, sobre todo, de la relación entre Can y Sanem. Vamos a empezar por la química, el ingrediente secreto que hace que una pareja en pantalla funcione. ¿Hay química entre Can Yaman y Demet Özdemir, los actores que interpretan a Can y Sanem? Rotundamente sí. La química entre ellos es palpable, es explosiva, es de esas que trascienden la pantalla y te hacen creer en el amor a primera vista. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se tocan, todo transmite una conexión profunda, una atracción magnética. No es solo una actuación, se siente genuino. Y hablando de miradas, qué importante es este aspecto. Las miradas son ventanas al alma, y en Erkenci, las miradas de Can son todo un universo. Cuando Can mira a Sanem, podemos ver una mezcla compleja de emociones. Al principio observamos curiosidad y sorpresa, una especie de fascinación ante la frescura y la espontaneidad de Sanem. A medida que la serie avanza y su relación se profundiza, esas miradas se transforman. La admiración es evidente, una admiración que va más allá de la belleza física. Can admira la inteligencia, la valentía, la determinación y sobre todo, el espíritu soñador de Sanem. Pero no solo hay admiración. También hay deseo, un deseo que se manifiesta en la forma en que la observa, en la forma en que sus ojos recorren su figura, en la manera en que su mirada se detiene en sus labios. Este deseo es palpable, y es uno de los motores de su relación. La pasión entre ellos es innegable, y se transmite a través de la intensidad de sus miradas. Además del deseo y la admiración, también hay ternura en las miradas de Can. Esa ternura se manifiesta en los momentos en que la protege, en los momentos en que la consuela, en los momentos en que se preocupa por ella. Es una ternura que revela un amor profundo y sincero. Las miradas de Can nos hablan de un amor que es a la vez apasionado y protector. Y no podemos olvidar el secreto, el misterio que se esconde en sus miradas. Hay momentos en que Can intenta ocultar sus sentimientos, en que intenta mantener la distancia, pero sus ojos lo delatan. Sus miradas revelan lo que su boca no dice, lo que su corazón intenta ocultar. En sus ojos podemos leer la lucha interna que enfrenta, la batalla entre la razón y el corazón. Las miradas de Can a Sanem son un lenguaje en sí mismas. Son una forma de comunicación que trasciende las palabras. Son una prueba irrefutable del amor que siente por ella, un amor que se manifiesta en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio. Pero no solo de miradas vive el amor, como bien sabemos.
También tenemos las acciones, los actos de Khan hacia Sanem, que son fundamentales para entender la profundidad de sus sentimientos. A lo largo de la serie, Khan demuestra su amor de muchas maneras, mucho más allá de las simples palabras o miradas. Una de las acciones más significativas es la protección. Khan se convierte en el protector de Sanem, la defiende de las intrigas, de los malentendidos, de los peligros que la acechan. La protege de las mentiras de sus enemigos, de las traiciones de sus amigos. La protege de sí misma en los momentos en que se siente insegura, en los momentos en que duda de su valía. Pero la protección no es solo física. También es emocional. Khan está ahí para ella en los momentos difíciles, para consolarla, para animarla, para hacerla reír. Es su confidente, su apoyo, su roca. Él la escucha, la entiende y la acepta tal como es, con sus defectos y sus virtudes. Otro acto fundamental es el apoyo. Khan apoya a Sanem en sus sueños, en sus aspiraciones. La anima a escribir, a perseguir sus metas. La ayuda a superar sus miedos, a creer en sí misma. Él ve en ella un potencial que ella misma no siempre ve. Le da el impulso que necesita para alcanzar sus sueños. Él no solo la ama, sino que cree en ella. La adaptación es otro acto importante. Khan, acostumbrado a una vida nómada, a viajar por el mundo, decide establecerse en Estambul por Sanem. Renuncia a sus propios planes, a sus propios sueños por estar con ella. Esto demuestra la profundidad de su amor, la importancia que tiene para él la felicidad de Sanem. Él prioriza su amor, su felicidad, por encima de todo lo demás. Y por supuesto, tenemos los sacrificios. A lo largo de la serie, Khan hace muchos sacrificios por Sanem. Sacrifica su tiempo, su dinero, su libertad. Sacrifica su orgullo, su ego, sus propias necesidades. Estos sacrificios demuestran que está dispuesto a darlo todo por ella, que su amor es incondicional. Cada una de estas acciones, por sí sola, podría ser considerada como una prueba de amor. Pero juntas se convierten en una demostración irrefutable de la profundidad de los sentimientos de Khan por Sanem. No solo la ama, sino que la protege, la apoya, se adapta a ella y hace sacrificios por ella. Sus acciones hablan más que 1000 palabras, y nos demuestran que su amor es real y duradero. Claro, también tenemos los desafíos, las pruebas y los errores que, como en toda relación, no faltan. La relación entre Khan y Sanem no es perfecta. Hay malentendidos, secretos, obstáculos que ponen a prueba su amor. Pero es precisamente a través de estos desafíos que podemos ver la fortaleza de su vínculo. Uno de los desafíos más importantes es la mentira. Sanem, por miedo a perder a Khan, decide ocultarle la verdad sobre su relación. Esta mentira crea una brecha entre ellos, un abismo de desconfianza que pone en peligro su amor. Pero a pesar de la mentira, Khan sigue amándola. Lucha por entenderla, por perdonarla. Demuestra que su amor es más fuerte que la mentira. Otro desafío importante es la distancia. Khan y Sanem se separan, se alejan el uno del otro. La distancia física, emocional y comunicacional pone a prueba su amor. Pero a pesar de la distancia, siguen sintiendo el uno por el otro. La distancia les permite reflexionar sobre su relación, sobre sus sentimientos. La distancia les hace darse cuenta de lo mucho que se necesitan. También están las intrigas y los celos. Hay personas que intentan separarlos, que intentan sabotear su relación. Hay celos, sospechas, malentendidos. Pero a pesar de las intrigas y los celos, Khan y Sanem luchan por su amor. Se apoyan mutuamente, confían el uno en el otro. Demuestran que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Pero, ¿cómo superan estos desafíos? La respuesta es clara, a través del amor y la comunicación. Khan y Sanem aprenden a comunicarse, a expresar sus sentimientos, a compartir sus miedos y sus esperanzas. Aprenden a perdonarse, a entenderse, a apoyarse mutuamente. A través del amor y la comunicación, superan los obstáculos, fortalecen su vínculo, y demuestran que su amor es inquebrantable. La forma en que se enfrentan a las adversidades, la manera en que se apoyan mutuamente, es una clara muestra de que su amor es real y duradero. Los desafíos no destruyen su amor, sino que lo fortalecen. Los hacen crecer, madurar, y entender que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Y ahora, vamos a hablar de la evolución de los personajes.
Al principio de la serie vemos a Khan y Sanem como dos personas muy diferentes, con vidas y personalidades distintas. Pero a medida que la serie avanza, vemos cómo ambos personajes cambian y crecen gracias a su relación. Al principio Khan es un hombre solitario, acostumbrado a vivir su vida a su manera, a viajar por el mundo, a evitar las responsabilidades. Es un hombre enigmático con una coraza de dureza, que no se permite mostrar sus sentimientos. Pero gracias a Sanem, Khan aprende a abrir su corazón, a expresar sus sentimientos, a confiar en los demás. Aprende a amar, a ser vulnerable, a entregarse por completo a una persona. Aprende a dejar atrás su vida de aventura, y a construir un hogar con Sanem. Se convierte en un hombre más sensible, más empático, más humano. Sanem, por otro lado, al principio es una joven soñadora. Ingenua, que busca su lugar en el mundo. Es una joven con muchos sueños, pero con poca confianza en sí misma. Gracias a Khan, Sanem se vuelve más fuerte, más segura de sí misma, más consciente de su valor. Aprende a creer en sí misma, a perseguir sus sueños, a luchar por lo que quiere. Aprende a ser independiente, a tomar sus propias decisiones, a defender sus ideas. Se convierte en una mujer más madura, más segura, más valiente. La relación entre Khan y Sanem es un proceso de transformación para ambos. Se complementan, se apoyan, se impulsan mutuamente. Cada uno saca lo mejor del otro. Se convierten en mejores personas, gracias al amor que se profesan. La evolución de sus personajes es una prueba más de que su amor es real y duradero. El amor los transforma, los hace mejores personas. El amor les da la fuerza para crecer, para superar los obstáculos, para alcanzar sus sueños. Pero, ¿qué hay de las pruebas y los errores? La serie está llena de ellos. Khan y Sanem se separan, se pelean, se lastiman mutuamente. La distancia es una de las pruebas más duras que enfrentan. Las mentiras, los secretos, los malentendidos ponen a prueba su amor. Las intrigas, los celos, las adversidades los enfrentan a situaciones difíciles. Pero, ¿qué pasa después? ¿Cómo reaccionan ante la pérdida? ¿Cómo luchan por recuperar lo que han perdido? La respuesta es clara: el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Y en el caso de Khan y Sanem, el amor es el motor que los impulsa a seguir adelante, a luchar por su felicidad. Después de las separaciones, de las peleas, de los malentendidos, Khan y Sanem aprenden a perdonarse, a entenderse, a comunicarse. Después de la distancia aprenden a valorar su amor, a darse cuenta de lo mucho que se necesitan. Después de las mentiras aprenden a confiar, a ser honestos el uno con el otro. Después de las intrigas y los celos, aprenden a defender su amor, a luchar por su felicidad. Cada prueba, cada error, es una oportunidad para aprender, para crecer, para fortalecer su vínculo. Cada desafío los hace más fuertes, más sabios, más conscientes del valor de su amor. La forma en que superan las pruebas y los errores es una prueba más de que su amor es real, profundo y sincero. Ahora, vamos a tocar un tema muy importante: el lenguaje corporal. ¿Cómo se expresa el amor a través de los gestos? ¿Qué nos dicen las posturas, las sonrisas, los abrazos? El lenguaje corporal es fundamental para entender la relación entre Khan y Sanem. Sus abrazos son largos y apretados, llenos de seguridad y afecto. En esos abrazos encontramos refugio, consuelo y la promesa de que todo estará bien. Sus besos son apasionados y llenos de deseo, pero también de ternura y cariño. Esos besos nos hablan de pasión, pero también de intimidad, de conexión profunda. Sus manos se entrelazan, transmitiendo una conexión física y emocional que va más allá de las palabras. Las manos entrelazadas son un símbolo de unidad, de apoyo mutuo, de pertenencia. Sus miradas se cruzan, comunicando todo un universo de emociones, de sentimientos, de secretos. Esas miradas son el reflejo del alma, la ventana al corazón. El lenguaje corporal de Khan y Sanem es una forma de comunicación que complementa y refuerza las palabras. Sus gestos, sus posturas, sus expresiones faciales nos revelan lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. El lenguaje corporal es una prueba más de la profundidad de su amor, de la autenticidad de su relación. El lenguaje corporal es una forma de expresar el amor que trasciende las palabras. Y hablando de palabras, ¿qué nos dicen las frases que se dicen Khan y Sanem? ¿Qué palabras de amor, de cariño, de deseo se dedican mutuamente? La comunicación es clave en cualquier relación, y en el caso de Khan y Sanem,
las palabras tienen un gran poder. Se dicen te amo, un simple pero poderoso juramento que expresa el amor más profundo. Se prometen amor eterno, reafirmando su compromiso, su deseo de estar juntos para siempre. Se confiesan sus secretos compartiendo sus miedos, sus esperanzas, sus sueños. Se dicen palabras de cariño, de ternura, de admiración, de apoyo. Las palabras que se dicen son una prueba más de la profundidad de sus sentimientos. Las palabras son una forma de expresar el amor, de comunicarlo, de compartirlo. Las palabras son una forma de construir una relación sólida y duradera. Las palabras son una forma de crear un vínculo emocional fuerte y profundo. Además, las palabras que se dicen son una muestra de la evolución de su relación. Al principio, las palabras son más tímidas, más reservadas. A medida que la relación se profundiza, las palabras se vuelven más directas, más sinceras, más apasionadas. Las palabras se convierten en una forma de expresar el amor de manera más abierta y vulnerable. Las palabras son una prueba más de la intensidad de sus sentimientos, de la autenticidad de su relación. Las palabras son un reflejo de su amor, un reflejo de su felicidad, un reflejo de su deseo de estar juntos. También hay que analizar la evolución de sus sentimientos a lo largo de la serie. Al principio Kan se muestra distante, reservado, pero a medida que avanza la historia, vemos cómo sus sentimientos se intensifican. Empieza a demostrar su amor de manera más abierta, más vulnerable. Se permite sentir, se permite amar, se permite ser feliz. Sanem, por su parte, también evoluciona. Al principio está enamorada de la idea del amor, pero a medida que conoce a Kan, su amor se vuelve más profundo, más auténtico. Aprende a amar de verdad, a entregarse por completo, a confiar en sus sentimientos. La evolución de sus sentimientos es un proceso natural, un reflejo del crecimiento de su amor. A medida que se conocen, a medida que comparten experiencias, a medida que superan los obstáculos, sus sentimientos se intensifican, se profundizan, se vuelven más fuertes. Los dos van descubriendo el amor en su forma más pura y real. Aprenden a amarse incondicionalmente, a aceptarse tal como son, con sus defectos y sus virtudes. Descubren que el amor es más que pasión, más que deseo, más que romanticismo. El amor es comprensión, apoyo, confianza, respeto, lealtad. Y no olvidemos el contexto. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de encanto, de romance, de historia. Los paisajes, la música, la cultura, todo contribuye a crear una atmósfera propicia para el amor. Las calles empedradas, los edificios antiguos, el Bósforo, las mezquitas, el Gran Bazar, todo contribuye a crear un ambiente mágico, romántico, inolvidable. La música con sus melodías turcas, sus canciones de amor, sus ritmos alegres, acompaña y realza las emociones de los personajes. La cultura turca con sus tradiciones, sus costumbres, su gastronomía, también contribuye a crear un ambiente único y especial. La serie nos transporta a un mundo de ensueño, donde el amor es la fuerza que lo mueve todo. Donde el amor es la respuesta a todas las preguntas, la solución a todos los problemas, el camino a la felicidad. El contexto, la ciudad, la música, la cultura, todo contribuye a crear una experiencia inolvidable. Ahora, para responder a nuestra pregunta inicial, la pregunta del millón, hay que considerar la interpretación de Can Yaman. Can Yaman, con su interpretación, hace que creamos en el amor de Kan por Sanem. Su mirada, sus gestos, su forma de expresar sus emociones, todo contribuye a crear un personaje creíble, auténtico, que nos hace suspirar y que nos hace creer en el amor. La forma en la que Can Yaman construye a Kandibit es la clave para entender la intensidad de sus sentimientos. Su mirada, llena de ternura, de deseo, de admiración, nos revela la profundidad de su amor. Sus gestos, llenos de cariño, de protección, de apoyo, nos demuestran la autenticidad de su relación. Su forma de expresar sus emociones con sus silencios, con sus palabras, con sus lágrimas, nos convence de que su amor es real y duradero. Can Yaman logra transmitir la complejidad del personaje de Kandibit. Nos muestra su lado fuerte y aventurero, pero también su lado vulnerable y sensible. Nos muestra su capacidad de amar, su capacidad de perdonar, su capacidad de ser feliz. La interpretación de Can Yaman es la clave para entender la intensidad de sus sentimientos. La dirección de la serie también es importante. Los directores supieron capturar la esencia de la historia, la química entre los protagonistas y la atmósfera romántica de Estambul. Las escenas, los encuadres, la música,
todo está cuidadosamente pensado para crear una experiencia inolvidable. La dirección de la serie con sus escenas cuidadosamente elaboradas, sus encuadres cinematográficos, y su uso magistral de la música y los paisajes, contribuye a realzar la historia de amor. Las escenas románticas con sus primeros planos, sus miradas, sus gestos, nos hacen suspirar, nos hacen creer en el amor. Los encuadres con sus paisajes de Estambul, nos transportan a un mundo de ensueño, donde el amor es la fuerza que lo mueve todo. La música con sus melodías turcas, con sus canciones de amor, nos emociona, nos hace sentir, nos hace vibrar. La dirección de la serie es clave para crear una experiencia inolvidable. Los directores supieron capturar la esencia de la historia, la química entre los protagonistas y la atmósfera romántica de Estambul. En definitiva, ¿es verdad que Can ama a Sanem? Después de analizar todos estos aspectos, después de sumergirnos en la historia, en los personajes, en las emociones, mi respuesta es un rotundo sí. Can ama a Sanem. Su amor es real, profundo, sincero y se manifiesta en cada mirada, en cada gesto, en cada acción. Es un amor que trasciende la pantalla, que nos hace creer en el poder del amor. Su amor es un amor incondicional, un amor que lo abarca todo. Un amor que se manifiesta en la protección, en el apoyo, en la adaptación, en los sacrificios, en los desafíos, en las pruebas, en los errores. Es un amor que se construye día a día, a través de la comunicación, a través de la confianza, a través del respeto, a través de la lealtad. Su amor es un amor que transforma, que hace crecer, que da fuerza. Un amor que nos hace creer en el poder del amor, en la capacidad de amar, en la posibilidad de ser felices. Es un amor que nos enseña que el amor verdadero es posible, que el amor es el camino a la felicidad. Pero no solo se trata de creer en el amor. Se trata de entender por qué nos enamoramos de una historia como esta. ¿Qué es lo que nos atrae de la relación entre Can y Sanem? Es la química, la pasión, el romanticismo, la capacidad de superar los obstáculos, la transformación de los personajes. Es todo esto lo que hace que Erkenci sea una serie tan especial, tan inolvidable. Es la historia de dos personas que se enamoran, que se enfrentan a los desafíos, que superan los obstáculos, que crecen y maduran juntos. Es una historia que nos hace creer en el amor, que nos hace soñar, que nos da esperanza. Es una historia que nos emociona, que nos hace reír, que nos hace llorar. Es la historia de un amor verdadero, un amor que trasciende la pantalla, que nos hace sentir, que nos hace vibrar. Es la historia de Can y Sanem, una historia que nos llega al corazón. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Espero que les haya gustado este vídeo. Hemos analizado a fondo la relación entre Can y Sanem, y hemos demostrado que su amor es real. Gracias por acompañarme en esta aventura. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones. Son lo mejor de este canal. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can ama a Sanem? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos análisis. Activen la campanita de notificaciones. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima.